Buenas tardes chicos, a continuación les voy a enviar la explicación de lo que tiene que ver con el tema de filosofía racionalista. Nosotros iniciamos con un reto de pensamiento lógico, cuánto equivale la ecuación que está presente en la imagen. Luego hacíamos una asociación de que básicamente a través del razonamiento y el pensamiento lógico nosotros podemos descifrar el sentido de realidad. ¿Por qué es importante hablar de ellos dos? Porque son la base del sistema racional. Entonces nosotros en las últimas sesiones que tuvimos presenciales en el colegio habíamos logrado llegar hasta la corriente racional o racionalismo. Cuando nosotros hablamos del racionalismo estamos hablando de una corriente filosófica cuya base principal o cuyo postulado principal es que para poder llegar a una verdad o comprobar que un conocimiento es verdadero debe ser única y exclusivamente a través de la razón, entendida la razón como el medio mediante el cual se puede reconocer una premisa. En ese sentido, el racionalismo surge durante el siglo XVII de la mano de René Descartes. René Descartes o René Descartes, como sonaría en francés, es considerado el padre del racionalismo porque es el que introduce este método, básicamente una escuela general de pensamiento con unos postulados bastante claros. Según René Descartes, existe una posibilidad de que nuestros sentidos nos engañen. Por eso el racionalismo surge en contraposición del empirismo, que es una corriente filosófica que va a considerar que la única forma de llegar a algo verdadero es a través de los sentidos. Para Descartes, este es un francés, nace en Francia. Descartes es un tipo bastante letrado, no es solamente filósofo, sino también es matemático. Entonces, básicamente va a encontrar o va a refugiarse en las matemáticas y en la exactitud de las matemáticas para tratar de explicar el pensamiento racional. René Descartes es un tipo que estudia derecho. Tiene dos opciones en este caso para su vida, que es la vida militar o la vida de religiosa. No se inclina por ninguna de las dos, aunque posteriormente va a encontrar en la vida militar un refugio después de la muerte de su hija Elena en Holanda. Él, a pesar de fundar esta escuela, no va a hablar mucho sobre ella, sencillamente va a sentar las bases de este método. Cuando nosotros hablamos de René Descartes, tenemos que hablar del padre del razonamiento, del racionalismo. René Descartes como tal plantea un método que es el método de la duda metódica. Al plantear que nuestros sentidos nos engañan, René Descartes afirma que entonces no podemos considerar nada como verdadero a menos de que sea sometido con la razón, entre ellos el uso de la matemática para explicar esta forma de razonamiento. Entonces René Descartes pues, a este método le va a otorgar un valor importante a lo que tiene que ver con la experimentación y la duda de los sentidos. Se advierte también que hay un geniecillo de las matemáticas que es el que se encarga de engañar al ser humano sobre qué es real y qué no, y qué es conocimiento y qué no es conocimiento. En este sentido, cuando surge en contraposición del empirismo, la base racional de Descartes eh, va a sustentar entonces que los sentidos nos pueden engañar en algunos momentos a través de un ejemplo. Él hablaba mucho de la vigilia, decía que existen situaciones donde el ser humano no es capaz de distinguir un pensamiento real de la vigilia, porque hay aspectos del sueño cuando dormimos que llegan a ser tan reales que cuando nos despertamos lo sentimos como si hubiese pasado ahora. Eso incluye también los déjà vu, incluyen otras situaciones que pueden llegar a traducirse con que para nosotros sean reales, no significa que realmente existen. Entonces, en ese pequeño hueco que es esto, la falta de explicación de la vigilia como un plano real, entonces René Descartes va a afirmar que a través de estos ejemplos se puede sustentar el engaño en los sentidos. Sin embargo, existe que uno puede dudar de todo, menos de la existencia de esa figura omnipotente, omnipresente y omnisciente como es la figura de Dios. Entonces dice que Dios va a estar en medio o en el centro de la ecuación de la filosofía racionalista porque lo va a considerar como algo eterno y algo que no puede ser sometido a duda porque independientemente de la naturaleza del hombre y de sus creencias, todas las personas tienen una idea, una noción de Dios a través de una sencilla pregunta. ¿Dónde estaba yo antes de estar en este plano real? Y llega la determinación de Parménides que cuando hablábamos de la naturaleza del ser,
en la cual significa que ningún individuo existe si no ha sido concebido previamente. Eso que es una idea no existe de la nada. Algo debe surgir de la idea de alguien más. Planteemos un ejemplo en este caso de la corriente racionalista. Si nosotros pensamos en nuestra existencia antes de estar en este mundo real, no tenemos conciencia. Sin embargo, vamos a tener la idea de que alguien nos introdujo acá. Ese alguien para nosotros generalmente le atribuimos condiciones que nosotros no poseemos, como es algo eterno, algo perfecto, mientras que nosotros estamos llenos de imperfecciones. Ahí es donde René Descartes va a introducir la figura de Dios. Entonces va a decir que la duda metódica va a funcionar con todo, menos con la parte de Dios. Después de establecer este hecho religioso en el centro del derecho del racionalismo, del debate del racionalismo, va a establecer dos tipos de realidades, uno la res extensa y la res pensante. ¿Qué es la res extensa? La res extensa van a ser todas aquellas cosas materiales que puedan representar un engaño, mientras que la res pensante va a proporcionar todos aquellos elementos a través de la duda que me permiten definir algo como cierto o no. Eso le lleva a la famosa frase de Descartes, el pienso luego existe. ¿Sí? El coito ergo sum o ergo tum, no lo recuerdo perfectamente. Descartes es considerado el progenitor del racionalismo, fundamenta la omnipotencia de la razón, la considera verídica en sí misma, se basa en la matemática como ciencia pura para explicar el origen de el origen de estos criterios de verdad, y básicamente concibe la razón como algo existente. ¿Listo? Posteriormente Descartes aparecen dos señores, el señor Spinoza y el señor Gottfried Leibniz en Alemania. Spinoza va a considerar básicamente que existen dos tipos de conocimiento según la aplicación de la razón. Uno es el conocimiento necesario y otro es el conocimiento veraz. El primero, el conocimiento necesario, es una consecuencia de aquello que necesita conocer el ser humano a través de su razón, donde no se separan elementos básicos como la experiencia y las abstracciones que podemos hacer de esa experiencia. El otro es el conocimiento veraz, que es el que aporta la ciencia utilizando el método científico o lo que utilizan las matemáticas aplicando los criterios de exactitud. Posteriormente a Leibniz va a aparecer la figura, perdón, de Spinoza, aparece la figura de Leibniz en Alemania, donde va a distinguir dos tipos de verdades, las verdades de razón y las verdades de hecho. Las verdades de razón son aquellas que surgen del comportamiento o de las abstracciones que se realicen del análisis de situaciones, mientras que las verdades de hecho son aquellas que resultan innegables por su mismo peso, de lo que llamamos la lógica aristotélica. Lo que va a hacer Leibniz es apoyarse en dos postulados y una consecuencia de ese postulado, ya es ese postulado verdadero o falso. Sencillamente las verdades de hecho te van a surgir del peso de los postulados, las premisas que lo conforman. En este sentido, las verdades de razón son aquellas que se aplican a través del razonamiento, y las verdades de hecho son incluidas en la esencia de su misma historia. ¿Eso? Entonces agradezco, muchachos, puedan hacer llegar también este video a los compañeros que no poseen conectividad. ¿Listo? Quedaríamos pendientes entonces nuevamente con el video de racionalismo. Muchas gracias.